Sean bienvenidos a un nuevo podcast de Juan Miguel Amortegui Santander. Un espacio para explorar historias que nos invitan a pensar y a sentir con más profundidad. Hoy hablaremos de una película que no es solo un testimonio de vida, sino un acto de resistencia, valentía y transformación. Me refiero a Flor del Desierto, una cinta basada en la autobiografía de Weris Diri, modelo y activista somalí que rompió el silencio sobre una de las prácticas más crueles contra las niñas de muchas partes del mundo: la mutilación genital femenina. Flor del Desierto, The Flower en inglés, dirigida por Sherry Horman y estrenada en 2009, está basada en el libro autobiográfico de Weris Diri, publicado en el año 1998. La película nos presenta una historia real tan poderosa que cuesta creer que haya sido vivida por una sola persona. Weris nació en 1965 en Somalia, en una familia nómada del desierto. A la edad de 5 años fue víctima de mutilación genital femenina, una práctica profundamente arraigada en ciertas culturas que consiste en la extirpación parcial o total de los genitales externos de las niñas, sin justificación médica y con consecuencias físicas y psicológicas devastadoras. La historia sigue su vida a los 13 años, cuando su padre intenta casarla con un hombre mayor. Tras un largo viaje, llega a Mogadiscio y eventualmente a Londres, donde vive en condiciones precarias, sin papeles y trabajando como empleada doméstica. Allí comienza un giro inesperado. Gracias a un encuentro causal con un fotógrafo, Weris entra en el mundo de la moda. A pesar de los obstáculos, su presencia exótica y su porte natural le llevan a las grandes pasarelas internacionales, incluso a ser imagen de marcas como Chanel. Pero Weris no se detuvo allí. Cuando estaba en la cima de su carrera, decidió contar su historia y alzar la voz por las millones de niñas que, como ella, habían sido mutiladas. Fue entonces cuando se convirtió en embajadora especial de las Naciones Unidas para la eliminación de esta práctica. La película narra todo este viaje con sensibilidad, sin caer en el amarillismo, pero tampoco ocultando el horror. La interpretación de Lilia Kebede, modelo etíope que da vida a Weris, es uno de los grandes aciertos del filme. Logra transmitir tanto la fragilidad de una joven desplazada como la fuerza de una mujer empoderada. Lo que más me llamó la atención de Flor del Desierto fue el contraste entre el silencio y la voz. Durante gran parte de la película, Weris vive callando su pasado, intentando encajar, sobrevivir. Y es cuando finalmente se atreve a hablar. Ahí es cuando su historia toma otro significado. Deja de ser solo un relato de supervivencia para convertirse en una herramienta de transformación social. La película me hizo reflexionar sobre todo lo que ignoramos o preferimos pasar de largo solo por comodidad. La mutilación genital femenina es una práctica que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, y que sigue ocurriendo cada día, incluso en países con legislaciones modernas. Ver el rostro de Weris, escuchar su historia, entender su dolor y su lucha, es una invitación a mirar más allá de nuestras burbujas. Me pareció particularmente poderosa la escena en la que Weris recuerda el momento de su mutilación. La cámara no muestra imágenes gráficas, pero su respiración entrecortada, la tensión en su cuerpo nos dicen todo. Esa escena es un ejemplo de cómo el cine puede comunicar con profundidad sin recurrir a lo explícito. A pesar del enorme valor de esta película, creo que hay algunos puntos que podrían haberse fortalecido. En términos narrativos, el paso del anonimato del activismo público se da de forma algo acelerada. Me hubiera gustado ver más escenas que mostraran el proceso interno de Weris, los conflictos emocionales, las dudas y cómo fue encontrando el valor para hablar. Por otro lado, el personaje de Meryl, su amiga en Londres, sirve como alivio cómico y apoyo emocional, pero a veces roza el cliché de la amiga blanca y torpe, frente a la protagonista exótica y fuerte. Una mayor complejidad en estos personajes secundarios habría enriquecido la historia y le habría dado más matices. Finalmente, si bien el enfoque en la moda ayuda a mostrar el contraste entre el amor y el sufrimiento oculto, hay momentos en los que el filme parece inclinarse demasiado a lo estético. Afortunadamente no pierde de vista su mensaje, pero habría sido interesante ver un mayor énfasis en las consecuencias psicológicas de la mutilación y cómo éstas influyeron en su carrera y relaciones personales. Flor del Desierto es más que una película biográfica, es un acto de denuncia y un llamado a la empatía. Nos muestra que el dolor no siempre se ve a simple vista y que muchas veces se esconde detrás de rostros hermosos, de sonrisas ensayadas, de pasarelas brillantes. La historia de Weris Diri es la historia de millones de niñas que aún no tienen voz,
Su valentía al romper el silencio es un ejemplo de cómo la narrativa personal puede convertirse en herramienta de cambio global. Como reflexión me quedo con esta pregunta. ¿Cuántas realidades ocultamos o ignoramos simplemente porque no nos afectan directamente? El cine, como en este caso, tiene el poder de hacernos mirar frente a aquello que todos prefieren ocultar. Gracias por acompañarme en este episodio. Si no has visto Flor del Desierto, te invito a que lo hagas. No es una película fácil, pero sí necesaria. Comparte este episodio si crees que este mensaje debe llegar a más personas. Y recuerda, a veces las flores más hermosas nacen en los desiertos más áridos. Hasta la próxima.